Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al curso de modificación de reportes. Bueno, cualquier consulta que me quieran realizar a medida que vayamos dando este curso, en la ventana de chat me contactan ahí y yo los reviso. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo se modifican los reportes, tanto en la versión de Crystal Report como en la versión de Active Report. Bueno, vamos a abrir estos dos programas. Abrimos Crystal Report y también dentro de táctica ingresamos y en el módulo reportes vamos a tener la ventana de diseño de Active Report. Vamos a abrir algún reporte de los estándar. En este caso de Active Report vamos a abrir, por ejemplo, factura de encastre A. Lo mismo realizamos en Crystal Report. Vamos a abrir en archivo abrir y buscamos el reporte que queremos editar. Seleccionamos uno de los reportes. Vamos a también abrir una factura A de encastre en este caso. Presionamos el botón abrir y tenemos abierto el reporte. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo se modifican los reportes estándar en estos dos reporteadores. Lo primero que tenemos que verificar es el tema de las conexiones, que estén bien direccionadas para que el reporte se pueda configurar con la base de datos y así funcionen de forma correcta. Vamos a verlo primero en este caso en Crystal Report. Para chequear y verificar la conexión, vamos a ir, en este caso en Crystal Report, vamos a la solapa base de datos, la desplegamos y seleccionamos la opción establecer ubicación del origen de datos. Cuando seleccionamos la misma, nos muestra la siguiente ventana. Como podemos ver, en la sección superior tenemos la ventana de origen de datos actual, es decir, con la que está configurada actualmente el reporte. Y luego en la siguiente ventana tenemos reemplazar con, sería el origen de datos que vamos a utilizar para actualizar la base de datos. Vamos a chequear primeramente la conexión ODBC. Vamos al botón inicio, panel de control. Vamos a la opción de herramientas administrativas y la opción de orígenes de datos ODBC. Vamos a la solapa DSN de sistemas. Y como podemos ver, en este caso tenemos ya generado uno. Vamos a quitarlo y vamos a generar uno nuevo para que visualicen cómo se genera la conexión con el ODBC. Seleccionamos el botón agregar, seleccionamos el motor con el cual vamos a trabajar. En este caso va a ser MySQL ODBC. En el caso que tuvieran las bases de datos con SQL, lo realizan con el motor correspondiente. En este caso, seleccionamos MySQL. Presionamos el botón finalizar y nos muestra la ventana en la cual debemos completar los datos.
Le damos un nombre. Vamos a colocar táctica, acceso, reportes. Una descripción si quieren comentar brevemente a qué se refiere esta conexión. El servidor, en este caso colocamos localhost, dado que vamos a trabajar de forma local. Si tuvieran que conectarla con el servidor, con la base de datos real, colocan el nombre del servidor en el cual se encuentra. Luego colocamos el usuario, en este caso root, y en el caso de que tuviera un password o contraseña, deberíamos colocarlo. Seleccionamos la base de datos a la cual nos queremos conectar. En este caso vamos a seleccionar demostración y presionamos la tecla text para que nos confirme que es correcta. Luego presionamos el botón OK y ya tenemos generado el origen de datos táctica acceso reportes, que es el que vamos a utilizar. Presionamos el botón aceptar y cerramos. Volvemos al reporte. Bueno, y aquí vamos a ingresar nuevamente. Podemos ingresar desde la opción, desde la ventana base de datos, establecer ubicación del origen de datos, o en el explorador de campos, botón derecho, establecer ubicación de datos. Cualquiera de las dos formas. Ingresamos a esta y, como explicaba hoy, la ventana superior es el origen de datos actual, que en este caso tiene la nomenclatura de SQL local. Vamos a reemplazar, vamos a la ventana de reemplazar con y buscamos el origen de dato que acabamos de generar. Desplegamos crear nueva conexión, desplegamos ODBC RDO y seleccionamos el origen de datos. Presionamos el botón siguiente, colocamos el ID de usuario, que es el nombre, en este caso root, y en el caso de tener contraseña deberíamos colocarla. Presionamos el botón finalizar y nos despliega la conexión, el origen de datos. Dentro de este tenemos la base de datos a la cual apuntamos, y si desplegamos tenemos todas las tablas que componen esa base de datos. Bueno, en este caso vamos a seleccionar en la ventana superior de origen de datos actual, seleccionamos el origen de datos actual SQL local, y en la ventana inferior de reemplazar con, seleccionamos el origen de datos táctica accesos reportes. Una vez seleccionados los dos orígenes de datos, presionamos el botón actualizar. Como podrán ver, si nos desplazamos hacia arriba, ha actualizado el origen de datos. Chequeamos y buscamos si tiene algún otro origen de datos. Y como podemos ver aquí, tiene un subinforme con un origen de datos. Entonces también lo actualizamos de la misma manera. Lo seleccionamos en la ventana reemplazar con táctica acceso reportes y nuevamente presionamos el botón actualizar. Una vez que se han actualizado los dos, en este caso los dos orígenes, presionamos el botón cerrar y vamos a probar el reporte con algún registro de la base de datos para ver si se actualizó correctamente. Para esto vamos a abrir el MySQL From y vamos a seleccionar
cualquier dato de táctica, en este caso tendría que ser una factura. Vamos a buscar alguna factura para chequear si la conexión se realizó correctamente, la actualización. En este caso vamos a buscar a ver esta última factura, que es la 156. Volvemos al MySQL From. Seleccionamos la base de datos y la tabla, en este caso facturas. Seleccionamos la solapa de datos y buscamos el registro que queremos copiar. En la columna de Receipt seleccionamos el dato, lo copiamos, volvemos al reporte, en este caso en Crystal Report, presionamos la tecla F5 y nos muestra la ventana de actualizar los datos del informe. En esta ventana nos da la posibilidad de usar los valores de parámetros actuales, que son los que tienes colocados actualmente, o pedir valores de parámetros nuevos. Seleccionamos la opción de pedir valores de parámetros nuevos, presionamos el botón aceptar y en especificar ahí colocamos o pegamos el registro que acabamos de copiar. Presionamos el botón aceptar y podemos ver en la vista previa que la conexión se actualizó correctamente, dado que nos está mostrando los datos del cliente, los registros, etc. Bueno, una vez que tenemos correctamente actualizado el reporte con la conexión, apuntando a la base de datos que queremos utilizar para modificar el reporte, lo guardamos. Vamos al menú desplegable archivo y seleccionamos la opción guardar como. Vamos a generar una nueva carpeta para diferenciarlo y no modificar el reporte estándar original. Vamos a colocar reporte factura A y vamos a cambiarle el nombre, o no, pueden dejarlo así. Vamos a colocarle facturas A modelo 1. Y podríamos colocar el nombre de la empresa si quisiéramos. Por ejemplo, vamos a ponerle empresa, o vamos a colocarle aula virtual en este caso. Lo guardamos y ya tenemos el reporte actualizado y la conexión sabemos que es correcta para empezar a modificarlo. Bueno, ahora vamos a chequear la conexión del reporte, pero en el formato de Active Report. Vamos al módulo reportes en táctica y vamos, para chequear si la conexión es correcta, vamos a la ventana de Fields o filas y presionamos el botón de actualizar. Cuando presionemos nos va a solicitar un parámetro. Simplemente presionamos el botón OK y como podemos ver está correctamente direccionada. Y para chequear esto vamos al botón derecho, seleccionamos la ventana de propiedades y vamos a chequearlo. Les decía que para chequear deben seleccionar el objeto ADO que está colocado en la sección de detalles
Y en la ventana de propiedades chequeamos que esté correctamente el data source name, que debe coincidir con el ODBC generado y la base de datos por defecto. Supongamos que colocáramos otro data source name, como podríamos colocar simplemente táctica, y presionamos actualizar, nos va a generar un error, dado que el administrador ODBC no es el que acabamos de generar y utilizamos. Entonces vamos a dejar táctica acceso reportes. Cuando presionamos actualizar, nos muestra los datos que podemos utilizar, dado que es correcta la conexión. Bueno, esto es con lo que respecta a las conexiones de los dos reporteadores para que funcionen en forma correcta. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre el tema de las conexiones? Por favor, comuníquemelo en la ventana chat, si no proseguimos con el curso. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, una vez actualizado, vamos a proceder a modificar los reportes. En esta parte vamos a ver cómo se insertan campos y dar formatos a los textos. Bueno, volvemos a la solapa de diseño y vamos a ver un poco lo que es insertar campos, ubicarlos de forma correcta y darle el diseño. Como podremos ver, vamos a explicarlo primeramente en Crystal Report y luego en el otro reporteador, que es el Active Report. Bueno, como podemos ver, está dividido en secciones el reporte. Encabezado del informe puede ser una sección, encabezado de página A, encabezado de página B, y así sucesivamente, todo divididos en secciones. Ahora vamos a ir viendo la funcionalidad de cada sección. Por ejemplo, en el encabezado de página A tenemos datos como la fecha de emisión y fecha de vencimiento. En el caso de que ustedes no utilizaran ambas fechas y quisieran no visualizarla cuando ejecuten el reporte, lo que deben hacer es ocultarlas, no eliminarlas, dado por qué les digo de ocultarlas y no eliminarlas. Porque si la eliminan, quizás esté siendo utilizado en otra sección, como puede ser una fórmula del reporte, y esto les puede generar un error a la hora de ejecutarlo. Entonces vamos a suponer que no utilizaran la fecha de vencimiento y la quieren ocultar. Vamos a realizar lo siguiente. Seleccionan el objeto y con el botón derecho del mouse seleccionan la opción de dar formato al texto. Nos muestra la siguiente ventana y en esta vamos a seleccionar la opción de suprimir. Vamos a tildar la casilla de suprimir y vamos a presionar el botón aceptar. Como podrán ver, para diferenciar esto, automáticamente Crystal Report nos coloca en una tonalidad gris para diferenciar lo que es un objeto suprimido. Lo mismo vamos a hacer con el dato o el campo de la fecha de vencimiento, botón derecho, dar formato al campo. Vamos a la solapa común
y seleccionamos la opción de suprimir. Presionamos el botón aceptar y cuando vamos a la vista previa podemos ver que solamente tenemos la fecha de emisión. Bueno, como esto es una factura de encastre, dependiendo de la hoja preimpresa que ustedes tengan confeccionada, van a ir agrandando las secciones. Supongamos el encabezado de página debe comenzar aproximadamente a los 5 centímetros, por ejemplo. Tienen la barra de, en este caso, en centímetros, la barra de guía a su izquierda. La colocan en 5 centímetros y si tuvieran que mover el campo, lo van moviendo dependiendo de dónde quieren ubicar el mismo. Si van a la vista previa van a ver que la sección del encabezado ahora es más grande y el dato está ubicado en otra disposición de la hoja, dado que se tendría que imprimir en esa posición. Esto es todo sobre supuestos, dado que cada uno debe tener un impreso distinto y lo irán modificando y colocando en la posición donde ustedes requieran que se imprima. Volvemos a la solapa de diseño y bueno, lo mismo va a suceder con los demás campos. Ahora les voy a comentar de la misma manera que cuando suprimimos un campo, Crystal Report lo diferencia con una tonalidad grisácea. Cuando suprimimos una sección, podrán diferenciar que la sección de encabezado de página A tiene un fondo blanco. Y por ejemplo, el encabezado del informe tiene, para distinguirlo, tiene todas rayas casi en vertical. Si nos vamos a la sección encabezado del informe y presionamos botón derecho, seleccionamos la opción de asistente de sección, podemos ver que tiene tildado suprimir. Si le sacáramos podríamos ver que nos saca el fondo rayado. Vamos a dejarlo como estaba, pero simplemente es para comentarles y para que ustedes distingan cuando una sección está suprimida o no. Bueno, como podemos ver, el encabezado de página B, que es en el cual están contenidos los datos del cliente, como el nombre, la dirección, la modalidad del cliente, condición de pago y demás datos, también tiene, como podemos diferenciar, el rayado de fondo. Botón derecho, asistente de sección, pero en este caso, como podemos ver, tiene la opción de suprimir tildada la casilla y además tiene una fórmula. Como podemos ver, si ingresamos al editor de fórmulas, al taller de fórmulas, tiene una fórmula colocada, una condición en este caso. ¿Cuándo se va a suprimir? Cuando el número de página o page number sea distinto a 1. Entonces, en el caso de que la página, el número de página sea distinto a 1, esta sección va a ser suprimida. Bueno, eso para comentarles y que sepan a qué se debe la diferencia de fondos. Bueno, lo mismo que hicimos con la fecha de emisión y de vencimiento, vamos a seleccionar todos los datos que necesitamos y lo que
no los van a ocultar. Supongamos que no tuvieran que imprimir las etiquetas, seleccionan todas las etiquetas, botón derecho, dar formatos a los objetos y seleccionan suprimir, botón aceptar, y simplemente van a visualizar los datos sin las etiquetas, como por ejemplo en este caso la de cliente. Van a ver simplemente los datos de la empresa, como en este caso la dirección, si es la modalidad del cliente, si es responsable inscrito y demás. Bueno, en este caso también, si necesitan que modificar la ubicación de los datos, amplían la sección teniendo presionado el botón izquierdo del mouse, la amplían o la achican dependiendo de la necesidad que ustedes necesiten. Lo mismo con la disposición de los campos, los van moviendo dependiendo de dónde necesitan visualizarlos. Y bueno, así con todos los campos. Si van a la vista previa, van viendo cómo van quedando. Y si quieren realizar una impresión del mismo, lo van imprimiendo y moviendo dependiendo del impreso que tenga cada persona. Bueno, vamos a seguir con las siguientes secciones. ¿Podrías poner les quería comentarles darle formato. Por ejemplo, si quisieran resaltar el título, fecha de emisión, podrían darle un formato de negrita, cursiva, subrayado, centrar el texto, colocarlo alinearlo a la derecha. Eso dependiendo de cada uno, le van dando el formato. Eso desde la barra, pueden cambiarle el tipo de letra, el tamaño, y así le van dando el formato que ustedes quieran lograr. También se puede realizar esto desde botón derecho, dar formato al texto. Y en la solapa de fuente, como recién vimos el cambio de letra, el estilo, negrita, negrita cursiva, el tamaño, el color, podríamos cambiarle el color, subrayado, tachado y demás características. El espaciado. También, si fuera un párrafo el texto, pueden modificar las características del espaciado, múltiple, exacto y demás características de el párrafo. Bueno, presionan el botón aceptar y como podrán ver van dándole el formato a cada campo. Así lo pueden ir modificando con todos los campos. Si quieren resaltar el nombre del cliente, por ejemplo, lo ponen en negrita, subrayado, y así con todos los campos que componen el reporte. Bueno, ahora vamos a explicar los mismos conceptos, pero en la versión de reporte de Active Reports. Entonces nos dirigimos a táctica y volvemos con el reporte en la sección de Active Report. Bueno, como dijimos, en este caso, en este reporte estándar, como podemos ver, tenemos el número de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, el quit y demás datos. En este caso, para
como les comentaba, siempre es conveniente ocultar y no eliminar los datos, dado que pueden llegar a estar utilizados en otras secciones del reporte. Y eso puede generar un error. Supongamos que no quisiéramos ver el número de factura. Bueno, en ActiveReport, para ocultar los campos, debemos ver en la ventana de propiedades, seleccionar la propiedad visible y esta colocarla en falso. En este caso está colocado en falso. Como podrán ver, seleccionamos el otro componente o objeto y seleccionamos la propiedad visible en false. De esta forma es como se ocultan los campos en el ActiveReport. También está dividido por secciones, encabezado de página o page share, encabezados de grupos y las demás secciones que componen el reporte. Bueno, continuamos. Entonces les comenté cómo se ocultan los distintos campos y ahora vamos a ver cómo se le da el formato. El formato es muy similar a lo que hemos visto en CrystalReport. Tenemos la barra de formato de texto y lo pueden colocar en negrita, subrayado, cursiva, o cambiarle el color de letra, el color a la letra y demás características como la letra, el tamaño, y así lograr el formato que ustedes le quieran ir asignando a cada campo. Lo mismo podemos ver en este caso con el botón derecho, y en este caso seleccionamos la opción de propiedades y nos va a ir dando dividido en categorías: general, si es un número, si es un dato de fecha, si es de tiempo hora, de porcentaje, o customizarlo. En este caso lo dejamos el general, dado que es un texto. Y luego, si quieren, le pueden dar un formato de bordes y así ir modificándolo con todas las variables que nos permite. Aquí nos realizaba Ezequiel una consulta. Nos consulta si se pueden poner logos o gráficos y cómo es la manera. Vamos a explicar cómo se insertan. Supongamos que quisieran colocar un logotipo. Van en el caso de CrystalReport a la opción de insertar una imagen. Buscan esa imagen o logotipo. En este caso no tengo ninguna. Vamos a buscar alguna de ejemplo. Vamos a seleccionar alguna de un producto. Seleccionamos una imagen en el formato que nos permita, en este caso JPG. La seleccionamos a la imagen y presionamos el botón abrir. Cuando presionamos el botón abrir, nos dibuja el contorno de la misma, como podrán ver, en forma transparente, y nosotros debemos ubicarla en la sección que querramos insertarla. Una vez decididos en la sección que queremos insertarla, presionamos el botón izquierdo del mouse y nos inserta la imagen o logotipo que queremos utilizar. Le damos el ancho y el alto deseado y bueno, ya tenemos la imagen colocada o logotipo. En la forma que se realiza en el otro reporteador, que es ActiveReport, vamos a describirlo ahora. Como podrán ver, tenemos la barra de herramientas de componentes
y tenemos que seleccionar la opción de Image o de imagen. Una vez seleccionada esta, nos transforma el puntero del mouse en una cruz para que nosotros la dibujemos. Como podemos ver, la dibujamos en la sección que querramos ubicarla, soltamos el botón izquierdo y nos dibuja el contenedor que va a contener la imagen. Seleccionamos o nos posicionamos sobre este Control Image y buscamos la propiedad Picture. Cuando seleccionamos esta en el botón de puntos, nos despliega la ventana para buscar la imagen y seleccionarla. En este caso, como podemos ver, en tipo nos dice los tipos que soporta de imágenes, como .bmp, .ico, .cur, .jpg, .gif y demás. Buscamos la imagen, en este caso vamos a seleccionar la misma. No, eran productos. Aquí seleccionamos una imagen o logotipos que queremos ingresar y presionamos el botón abrir. Como pueden ver, le dan el alto y el ancho, pero en este caso, si le damos el alto y el ancho, influye en la imagen. No es que la adecua como vimos en Crystal Report, que la va modificando en tamaño. Va modificando todo el objeto. En este caso, en Active Reports tenemos una serie de propiedades. Nos dirigimos a las propiedades de Side Mode y seleccionamos, viene por defecto en la propiedad 0, seleccionamos la 1 y vamos a ver que nos adapta la imagen al tamaño del objeto que le hemos asignado. Y también podemos elegir la propiedad 2, que es Zoom, que la adapta pero en proporción al tamaño del objeto. Bueno, modificando esas dos propiedades va a quedar correctamente ubicada la imagen en Active Reports. Bueno, ¿quedó comprendido este tema? Bueno, vamos a proseguir entonces. Bueno, ya hemos visto los temas de las secciones, de darle el formato a los distintos campos y de ocultar los campos que no queremos visualizar. Vuelvo a refrescarle este concepto. Por ejemplo, si no quisiéramos visualizar la forma de pago, seleccionamos el objeto, seleccionamos la propiedad visible. Como pueden ver, en este caso está en falso. Si lo quisiéramos visualizar a la forma de pago, tendríamos que colocarlo en true o verdadero. También con el dato, forma de pago, y seleccionar verdadero o falso si lo queremos visualizar o no. Bueno, vamos a seguir con otros temas. Volvemos al reporte de Crystal Report y vamos a ver nuevos temas. Bueno, como les comentaba, en las secciones también podemos ocultarlas o visualizarlas. Si no quisiéramos ver el encabezado de página A, botón derecho, asistente de sección, y seleccionamos la opción de suprimir. Cuando vayamos a la vista previa, vamos a ver que nos oculta toda esa sección. En este caso no la queremos visualizar, colocamos deshacer formato de sección y vemos la sección. Bueno, refrescado esos conceptos, vamos a pasar a nuevos temas.
Ahora vamos a ver cómo agregar campos en el reporte estándar. Vamos a ver, supongamos que hay campos que ustedes necesitaran visualizar y no están siendo contemplados en el reporte estándar. Para la inserción de campos en el formato de Crystal Report, vamos a dirigirnos al explorador de campos, a la ventana de explorador de campos. Si no la tuvieran visualizada, tendríamos que ir a vistas, explorador de campos. Nos consulta Ezequiel si el módulo de facturación del programa, con qué tabla trabaja para emitir el formulario. Bueno, vamos a explicarlo brevemente. Como te comentaba Ezequiel, trabaja, aquí tenemos toda la base de datos, en este caso de demostración, con la cual estamos trabajando, y trabaja con la tabla facturación, dado que estamos trabajando con los reportes de facturación. En la solapa de datos, el reporte siempre trabaja con el campo receipt, que el campo receipt es el ID principal de esta tabla. Por ejemplo, si vamos a táctica, al módulo facturación, y queremos buscar y probar el registro, por ejemplo, la factura número 155 o 154 o cualquiera, vamos a seleccionar una al azar, 154, debemos ir a el MySQL From y seleccionar el campo 154, copiar el campo receipt. Lo seleccionamos, lo copiamos, volvemos al reporte, lo ejecutamos con la tecla F5, seleccionamos la opción de pedir valores de parámetros nuevos, botón aceptar, y pegamos el registro con el cual lo queremos probar. Presionamos el botón aceptar y vemos los datos de esta factura. Esa es una manera de ir probando el reporte. La otra manera de probar el reporte sería guardar el reporte en archivo, guardar como, lo guardan, en este caso como tiene el mismo nombre nos dice si queremos reemplazarlo, le colocamos que sí, y van a táctica y van a crear o instalar el reporte. Seleccionan la factura que desean imprimir, botón derecho, la opción de ver reporte, y en este caso nos muestra los reportes que están ya instalados. Vamos a generar uno nuevo para que vean cómo se instala un reporte nuevo. Botón derecho, nuevo reporte. Le dan un nombre al reporte a instalar. En este caso vamos a colocarle factura A y vamos a colocarle como para distinguirlo aula virtual. En la sección de ubicación, presionando el botón, buscan el reporte, en este caso se encuentra en el escritorio, en esta carpeta, y en reportes de factura A, y este es el reporte. Una vez seleccionado el reporte, presionan el botón abrir, y presionan el botón aceptar. Una vez instalado, ya lo pueden ir probando. Con el botón imprimir, imprimimos la factura ya seleccionada. Pero como les comentaba, es más práctico ir probándolo aquí en la vista previa de este reporteador.
En el caso de Active Report, vamos al módulo reportes, guardamos el reporte con File, lo salvamos, vamos a generar una carpeta y vamos a colocarle factura encastre A, y también le pueden dar un nombre o dejarle el mismo nombre que contiene el reporte. Presionan el botón guardar, volvemos al módulo facturación, seleccionamos la factura que queremos imprimir o visualizar, botón derecho, ver reporte, y en este caso vamos a instalar el reporte realizado con el reporteador de Active Report. Presionamos botón derecho nuevo, le damos un nombre, le podemos dar el mismo nombre, factura a aula virtual, dado que la extensión o el formato del reporte va a diferir. Buscamos en ubicación el reporte, en este caso seleccionamos el reporte, presionamos el botón abrir y presionamos finalmente el botón aceptar. Como pueden ver, tenemos tanto el reporte realizado en Crystal Report y el reporte realizado en Active Report. Seleccionamos el reporte que queremos ejecutar o imprimir y seleccionamos el botón imprimir. Y como pueden ver, podemos ver el reporte que fuimos o que estamos modificando con los datos. Bueno, salimos de la pantalla y volvemos a los reportes. ¿Quedó claro estos conceptos, Ezequiel? Bueno, entonces continuamos. Les comentaba que íbamos a ver ahora a continuación cómo se agregan campos que no estuvieran contemplados en el reporte estándar. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a agregar tanto campos como secciones. Así ven cómo se agregan secciones también. Para insertar una sección se posicionan, en el caso de Crystal Report, botón derecho, insertar sección abajo. Presionan la opción esa y como podrán ver, en este caso nos inserta la sección de encabezado de página C. Ampliamos esta sección si necesitaran y le dan el tamaño que ustedes requieran. A ver, y bueno, ahora vamos a agregar los campos. Cómo se insertan campos que no están utilizados en el reporte estándar. Para esto nos dirigimos al explorador de campos y aquí tenemos la opción de desplegar campos de base de datos, en el cual nos muestra todas las tablas que están contempladas y siendo utilizadas en el reporte estándar. Si desplegamos las tablas, podemos ver los campos que componen estas tablas. Por ejemplo, la tabla adicional, la tabla comercial, contactos, la tabla DIR, que hace referencia a direcciones, y así con todas las tablas. Cuando desplegamos una tabla como por ejemplo comercial, vemos todos los campos que componen esta. Y dentro de esta podemos diferenciar los que están siendo utilizados y los que no están siendo utilizados de la siguiente forma. Como podrán ver, por ejemplo, el campo condición de pago, sabemos que está siendo utilizado en el reporte estándar, dado que está tildado con un tilde verde.
Los demás campos que no estén tildados están incluidos en el reporte, pero no están siendo utilizados. Bueno, vamos a utilizar alguno de estos campos que no están siendo utilizados, como podría ser el plazo de entrega, en el caso de que lo necesitaran, la dirección de entrega. Para ingresarlos tienen presionado el botón izquierdo del mouse y lo arrastran a la sección donde quieran ubicarlos. Bueno, luego le dan el ancho que ustedes desean que ocupe en el reporte. Y vamos a ver un poco el formato que le pueden llegar a dar a estos campos. Si necesitaran identificarlos con una etiqueta, presionan insertar objeto de texto en la barra de herramientas, que es este, y le colocan el texto. Lo escriben, por ejemplo, plazo de entrega, 2 puntos. Le dan el ancho que necesiten y bueno, también lo pueden insertar a estos objetos de texto mediante el menú desplegable insertar y seleccionan la opción de objeto de texto. Lo dibujan y en este caso colocan dirección de entrega. Le dan el ancho apropiado y lo van diseñando como ustedes necesiten. Bueno, esto, como ya lo habíamos explicado, lo pueden diferenciar con un negrita y algún cambio de color. Si lo necesitaran, si no, lo pueden dejar de la forma predeterminada que viene. Bueno, con respecto a los campos que acabamos de ingresar, son 3 campos que no estaban siendo utilizados en el reporte estándar. Al ingresarlos, podemos ver que en la sección de explorador de campos se han diferenciado con el tilde verde, dado que los hemos agregado al reporte estándar. Supongamos, a ver, dirección de entrega. Seleccionamos este campo, botón derecho, dar formato al campo, y en la ventana en la solapa común, podemos darle o limitarlo. Por ejemplo, una propiedad que pueden llegar a utilizar es la de puede crecer. En este caso se encuentra tildada. ¿A qué se refiere con esta sección de puede crecer? Se refiere a las líneas horizontales que puede crecer el campo. Si lo tuviéramos destildado, solamente crecería o estaría en una línea y no en el caso de contener más texto, no crecería este campo. Botón derecho, volvemos a dar formato al campo, solapa común, seleccionamos la opción de que pueda crecer este campo, y si lo dejamos en 0, puede crecer infinitas líneas, es decir, va a crecer dependiendo de el contenido que contenga el texto de este campo. Y en el caso de que lo querramos limitar, supongamos a 3 líneas, colocamos el número 3. O sea que este campo dirección de entrega puede crecer en alto 3 líneas. Lo mismo podemos hacer con plazo de entrega, horario de entrega y los demás campos. Botón derecho, dar formato al campo y la opción de puede crecer. Le podemos alinear horizontalmente también, supongamos centrado,
y demás condiciones. Si quieren darle algún borde para que quede encuadrado, como pueden ver, le dan distintos formatos al plazo de entrega. A ver qué otro formato pueden llegar a utilizar. Bueno, sombra y los formatos comunes que corresponden a cualquier editor de texto, usualmente. En el caso de un párrafo, el interlineado, ampliar el interlineado, la solapa de hipervínculo, en el caso de que sea un sitio de internet, colocan la dirección web y les creará el hipervínculo. En el caso de que existiera, nos va a dirigir a www.ejemplohipervínculo.com. Como vemos en la vista previa, al pararnos sobre este objeto plazo de entrega, presionando el mismo, nos va a abrir el explorador de Windows, o el Mozilla en este caso, y nos va a remitir a esa dirección. En este caso, como no existe, nos va a dar un error. Bueno, es todo eso con lo que respecta al formato, inserción de secciones, inserción de campos en Crystal Report. Ahora vamos a ver los mismos conceptos en el reporteador de táctica, el Active Report. Volvemos a táctica, módulo reportes, y vamos a ver cómo se insertan campos en el reporte estándar. Como dijimos, vamos a insertar una nueva sección. Podemos insertar en este caso vamos a insertar un encabezado de informe. Insertamos un encabezado de informe y podríamos colocar algún título. En este caso, los componentes se llaman label. En la barra de herramientas lo seleccionamos. Como vemos, el puntero del mouse se cambia a cruz y lo dibujan. Dibujan el objeto label. Y en la ventana de propiedades seleccionan la propiedad de Caction y lo cambian. Por ejemplo, podrían colocar cualquier texto que ustedes necesitaran, como podría ser factura A, para darles un ejemplo. Lo podrían centrar, negrita, ampliar el tamaño de la letra y demás. Así insertan una etiqueta de texto en Active Report. Ahora vamos a insertar campos. Los campos en Active Reports o el reporte estándar se encuentran en la ventana de filas o field. Son todos estos campos correspondientes al reporte estándar. Vamos a aplicar el mismo ejemplo. Vamos a ver alguna condición comercial que no esté siendo utilizada. Podría ser el plazo de entrega. Seleccionamos el campo plazo de entrega. Con el botón izquierdo del mouse presionado, lo arrastramos a la sección donde deseamos colocarlo. Una vez lo soltamos y le damos el ancho al campo plazo de entrega.
En el caso de necesitar identificarlos, como dijimos hoy, seleccionamos un objeto label, lo dibujamos y en la propiedad Cation colocamos, en este caso, plazo de entrega. 2 puntos. Le dan el formato, si quieren diferenciarlo en negrita, podrían cambiarle el color y demás formatos que se le pueden dar a los campos. Bueno, en este caso lo de la misma manera pueden introducir dirección de entrega, horario de entrega y cualquier otro campo que ustedes necesitaran. Pueden utilizar todos estos campos que se encuentran en la ventana de Fields o en la ventana de filas. Bueno, aquí ya hemos visto también la forma de agregar secciones, insertar campos y darles formato. En este caso también podemos seleccionar botón derecho, ir a la sección de propiedades y darle el formato que ustedes necesiten. También le pueden dar, como vimos hoy, un encuadre y demás formatos. Después lo van ubicando y ampliando la sección para que quede de forma prolija y van moviendo los campos como ustedes los necesitan. Otras cosas, otras de las propiedades que pueden llegar a utilizar en estos casos, ahí las vamos a comentar. Por ejemplo, en el campo dirección de entrega, lo seleccionan, van a la ventana de propiedades y pueden llegar a utilizar la propiedad multilínea o multilínea en verdadero o en falso. Si está en verdadero, ¿qué va a realizar? Lo que va a realizar es que pueda crecer horizontalmente este campo. En el caso que estuviera la propiedad multilínea en falso, lo que va a realizar es mantener el campo en una sola línea por más que este contenga más información.